Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de los sistemas de información en salud. Vamos a ver para qué nos sirve utilizar un sistema informático dentro de las instituciones de salud. Para eso nos vamos a plantear 3 objetivos. Vamos a conocer qué es, cómo se compone y para qué sirve un sistema de información. Vamos a comprender la problemática de la gestión de la información, particularmente en las organizaciones de salud. Y vamos a entender qué es lo que motiva a las instituciones de salud a utilizar sistemas de información. En el podcast anterior ya explicamos qué era un sistema y dijimos que era un conjunto ordenado de elementos que se relacionaban e interactuaban de forma armónica entre sí en búsqueda de un fin específico. Dependiendo del punto de vista que utilicemos, podemos decir que si miramos de arriba hacia abajo, un sistema puede estar formado por múltiples sistemas más pequeños o subsistemas. Si en cambio lo miramos desde abajo hacia arriba, podemos decir que un sistema puede ser parte de un sistema mucho más grande, llamado macrosistema. ¿Qué es la información? La información es lo que va a fluir dentro de los sistemas. Dicho en una manera más formal, la información es el activo que circula dentro de estos sistemas de información. ¿Y qué es un activo para una empresa? Los activos son los bienes, derechos y otros recursos económicos que poseen las empresas y que son susceptibles de convertirse en beneficios o aportar un rendimiento económico a la compañía. ¿Y por qué decimos que la información es un activo? Porque la información le permite a la empresa tomar decisiones acertadas, no solo conociendo y entendiendo lo que está sucediendo, sino que, si además utilizamos los sistemas adecuados, le van a permitir inclusive anticiparse al futuro de una manera bastante precisa. Entonces, sistema, información, ¿qué es un sistema de información? Es aquel que nos va a permitir recopilar, administrar y manipular un conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los directivos y miembros clave de una organización puedan tomar decisiones precisas. Entiendan que como miembros claves no solo estamos hablando de los directores, los gerentes, los jefes, sino que también incluimos al equipo asistencial que está de cara a sus pacientes. Recordemos que los sistemas de información pueden no ser necesariamente informáticos o computarizados. Existen muchísimos sistemas de información que son formularios en papel, como por ejemplo el acta de defunción o el acta de nacimiento. Pertenecen a un sistema de información, pero se registran en papel. Ténganlo como ejemplo, nosotros sí vamos a hablar de los sistemas de información como sistemas de información computarizados o informáticos. Los sistemas van a recibir entonces entradas, van a recibir datos y van a proveer salidas, información. Entonces decimos que un sistema de información, otra forma de definirlo, es aquel que intercambia información con su entorno, que puede ser un usuario o puede ser otro sistema de información. Su fin específico es la gestión de los datos, la información y en última instancia el conocimiento. Repasemos: dato, información, conocimiento. Dato es la representación de un hecho. Los datos por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. Si yo les digo 110, no tiene ningún tipo de significado. Pero de acuerdo al contexto, les puedo estar dando la frecuencia cardíaca, el número de la habitación donde está internado el paciente,
un valor de presión sistólica, un valor de presión diastólica. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar, y ese lugar puede ser un lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico o la mente de una persona. La información, en cambio, es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que va a cambiar el estado de conocimiento del sujeto o el sistema que va a recibir dicho mensaje o que recibe dicho mensaje. Explicado de otra forma, la información es un conjunto de datos procesados que tienen un significado, es decir, una relevancia, un propósito y un contexto, y por lo tanto son de utilidad para quien toma decisiones, porque van a disminuir la incertidumbre. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Implica un proceso de síntesis y abstracción de la información generada por el procesamiento de datos. Se origina y aplica en la mente de los conocedores, y es la base lógica para la toma de decisiones. Finalmente, la sabiduría es la cúspide del entendimiento que podemos llegar a tener sobre algo. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento. ¿Qué elementos tienen los sistemas de información? Tienen 6. Tienen hardware, que son todos los dispositivos físicos utilizados para procesar información, tanto dispositivos de entrada como un teclado, un mouse, dispositivos de salida, que son los que presentan la información al usuario de alguna manera, que puede ser impresa, por ejemplo, entonces una impresora será un dispositivo de salida, o en una pantalla, entonces un monitor será un dispositivo de salida, o también los dispositivos de almacenamiento, que son los que van a servir para guardar la información. Por ejemplo, los servidores donde están las bases de datos. Otro elemento que tienen estos sistemas de información, todos los sistemas de información, son redes de comunicación, que van a ser todos los equipos que nos van a permitir enlazar todos los dispositivos dentro de la organización. Entonces acá incluiremos los routers, los switches, los hubs, el cableado, etc. Otro elemento es el software, que son los programas destinados a recoger los datos, a almacenarlos, a procesarlos, a analizarlos y a generar información para el usuario. Otro elemento serán los datos, el registro de todos los hechos que son de interés del usuario hacia quien va dirigido el sistema de información. En quinto lugar tendremos los procedimientos o los procesos, que corresponde al conjunto de reglas y políticas de la organización que rigen el comportamiento de los usuarios frente al sistema. Y por último tenemos a los usuarios, todas las personas que interactúan con el sistema. Esto incluye desde el máximo nivel ejecutivo, que va a recibir solamente informes, reportes de estadísticas, hasta el usuario operativo, que es el que se encarga de recolectar e ingresar la información al sistema. ¿Cuáles son las actividades principales de estos sistemas de información? Son 4. La entrada es el procedimiento mediante el cual estos sistemas capturan los datos que requieren para cumplir con los objetivos. Esto puede ser manual, si lo está cargando un ser humano, o automático, cuando proviene de otros sistemas. La segunda actividad es el almacenamiento. Es una de las capacidades más importantes, y mediante esta propiedad el sistema puede recordar toda la información previamente registrada a lo largo del tiempo. Este almacenamiento se efectúa bajo ciertas estructuras de información. Si son simples estas estructuras se llaman archivos, y si son más complejas se llaman bases de datos. La tercera actividad es el procesamiento, la capacidad que tiene el sistema para efectuar cálculos siguiendo una secuencia preestablecida de operaciones matemáticas o lógicas. Y por último, la salida. La información procesada sale del sistema como un producto con un valor en sí mismo, que fue agregado por el procesamiento. Esta información va a estar disponible para su uso, para un ser humano o también para otro sistema de información. ¿Existe un solo tipo de sistema de información? No. De acuerdo al objetivo de los sistemas, existen 3. Están los sistemas transaccionales,
los sistemas de apoyo a las decisiones y los sistemas estratégicos. Los sistemas transaccionales son el primer tipo de sistema de información que se suele implementar en las organizaciones. ¿Por qué? Porque dan apoyo a las tareas que son netamente operativas. El foco está puesto en la entrada y en la salida de información. Sirven para recolectar información. A través de estos sistemas se cargan las grandes bases de datos de información que pueden ser explotadas posteriormente. Por ejemplo, sistemas de facturación, de control de asistencia, de compras, de abastecimiento, de logística. Los segundos sistemas son los sistemas de apoyo a las decisiones. Estos sistemas se suelen implementar después de haber implementado los anteriores. La información que generan, por supuesto, va a servir para la toma de decisiones, tanto de los mandos intermedios como de la alta administración. Y en el caso de las organizaciones de salud, también para el equipo asistencial. No necesariamente tiene que ser un mando medio o la alta administración. En este caso, el foco no está puesto en la entrada y salida de información, está puesto en los cálculos. Un modelo de planeación financiera requiere poca información de entrada y genera poca información como resultado, pero requiere muchísimos cálculos durante todo el proceso. Suelen ser muy amigables y fáciles de usar, con mucho diseño gráfico y visual, porque están dirigidos al usuario final, a esa persona que está frente al equipo. Por ejemplo, los sistemas que chequean la interacción de los medicamentos para evitar generarle un daño al paciente. Aquellos sistemas que alertan al profesional que el estudio ya fue solicitado, o los sistemas que alertan cuando hay valores de laboratorio que están fuera del rango normal. Todos estos son sistemas de soporte o de apoyo a la toma de decisiones. Y los sistemas estratégicos, estos sistemas suelen desarrollarse dentro de la propia organización porque no es fácil adaptar un software comercial a los requerimientos estratégicos de una organización. Tiene un desarrollo incremental, es decir, van de menos funcionalidades a más funcionalidades y suelen acompañar al crecimiento y a la evolución de la organización. Sirven para favorecer y acelerar la innovación de productos o servicios dentro de una empresa, porque permiten detectar ventajas con respecto a los competidores. Un tipo de sistema estratégico son los tableros de gestión. ¿Y las organizaciones de salud? ¿Qué son las organizaciones de salud? Bueno, el propósito de estas organizaciones es promover, mantener o restaurar la salud de todos y cada uno de los individuos. Involucra todas las actividades con foco exclusivo en la salud, tradicionales o no, y sean estas de impacto directo o indirecto. ¿Y ustedes cuál creen que es el recurso más imprescindible que tienen las organizaciones de salud para cumplir con su propósito? Sí, la disponibilidad de información fidedigna, oportuna y exacta es el sostén principal para la ejecución de servicios sanitarios eficaces. ¿Por qué? Porque facilita y perfecciona el proceso de toma de decisiones, permitiendo transformar la información en conocimiento y acciones. ¿Cómo se genera esta información tan útil para las organizaciones de salud? El contacto entre el paciente y un profesional de la salud, cualquiera de ellos, un médico, un enfermero, un kinesiólogo, un bioquímico, un nutricionista, etc., va a generar información. Y esa información debe ser registrada en el sistema para su posterior análisis y utilización. De ahora en más a esto lo vamos a llamar acto asistencial, y es la piedra angular del sistema de información. El registro preciso de la información que se genera en ese contacto es clave para todo lo que viene después. Un detalle: tengan en cuenta que la información también se puede generar de manera automática y ser comunicada de un sistema a otro. Por ejemplo, cuando el paciente se realiza una práctica de laboratorio o de diagnóstico por imágenes. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el acto asistencial. ¿Cómo suele ser el registro de esa información? Hay dos formas bastante básicas. Hay una forma bastante general o genérica,
que representa la vida del individuo, es una forma de registro continua, típica de los ámbitos de atención ambulatoria, donde habitualmente la información se registra en texto libre. No hay ningún tipo de organización ni de control. El profesional de la salud escribe y describe libremente lo sucedido en ese acto asistencial. Existe otra forma de registro que es específica, que esta forma es más similar a un formulario o a una ficha, que muchas veces se encuentra estructurado o muy estructurado, donde se van a transcribir datos puntuales, generalmente orientados a una especialidad médica en particular o a una patología en particular. Este tipo de registro es muy común en obstetricia y en oftalmología. Ahora, hablando sinceramente, ¿cómo es esta información en las organizaciones de salud? Lamentablemente es inaccesible porque no está disponible en el momento y en el lugar que se precisa. Está fragmentada porque la forma de atención y muchas veces los celos profesionales que existen hacen que la información esté separada y nunca completa. Y desintegrada porque aunque se junte la información, aunque podamos juntar todas estas fuentes de información, es imposible de relacionarla y compararla correctamente para hacer una síntesis. Por más que podamos juntar toda la información que está desperdigada en nuestro sistema, no la podemos utilizar para generar nueva información. La juntamos, sí, pero no la podemos integrar, no la vamos a poder agrupar, no la vamos a poder sintetizar y no vamos a poder generar nuevo conocimiento. Todo esto se debe fundamentalmente a la dinámica asistencial que hace que la información se requiera prácticamente en el mismo momento en varios lugares diferentes y para profesionales que también son diferentes, porque inclusive las necesidades de información de estos profesionales son completamente distintas. Un médico clínico para una consulta de rutina no va a necesitar la misma información del paciente que un traumatólogo especialista en pie del servicio de emergencias para tratar la torcedura de un tobillo, o la misma que un enfermero para realizar la curación de una herida quirúrgica, o la de un bioquímico para validar los resultados de un examen de sangre. Además, se genera muchísima información diariamente, y el desafío no es el almacenamiento, porque eso es fácil de resolver, eso es comprar más equipamiento. El desafío es poder presentar toda esta enorme cantidad de información de una manera simple y clara para que todo el equipo de salud pueda tomar las mejores decisiones con todos y con cada uno de los pacientes. Tengamos en cuenta que la información que se genera dentro de las instituciones de salud, como dijimos en el podcast número 1 de Ética en las redes sociales, es información sensible según la ley de habeas data y requiere de una protección muy especial. Y esa protección es compleja, porque por un lado necesitamos que la información sea fácilmente accesible en el momento de la atención, donde y cuando se necesite, para todos los profesionales actuantes. Pero por otro lado, tenemos que evitar cualquier intento de acceso no autorizado ni justificado a la información, a la historia clínica que busque divulgar información sensible. Lamentablemente, la mayoría de los métodos de seguridad disponibles en la actualidad actúan una vez que se realizó el acceso indebido. ¿Y qué particularidades tienen las organizaciones de salud con respecto a otras organizaciones? Hay una muy clara y que es la estructura del personal. En las organizaciones de salud, parte del control y de la toma de decisiones fue cedido desde la alta dirección a los médicos y a los profesionales que realizan tareas operativas, es decir, el médico asistencial que está en contacto directo con el paciente. Por lo tanto, la estructura que surge
verdaderamente es plana, es muy horizontal y es altamente descentralizada. Los profesionales de salud de cara a sus pacientes son los que tienen la última palabra en la toma de decisiones. Esto hace que los directivos deban negociar constantemente con sus colegas médicos las estrategias y políticas de la organización. No es simplemente que el director toma una decisión y esa decisión baja a las estructuras operativas. Las decisiones se negocian, porque los médicos, el médico tratante que se encuentra en la parte más baja de la pirámide, tiene mucha autoridad al momento de decidir. Entonces no creamos que porque un director toma una decisión y da una orden, entre comillas, esa orden se ejecuta dentro de la organización. Las organizaciones de salud son particulares. Esta estructura horizontal y descentralizada impacta directamente en la calidad del registro y en el acceso a la información. Todavía hay muchos profesionales de la salud que creen que los registros son de su propiedad y no del paciente. Hay otro tipo de organizaciones que comparte esta misma estructura descentralizada que tienen las organizaciones de salud. Y son las universidades. En las universidades lo mismo. Los rectores, los decanos, los directores deben negociar constantemente con los docentes sobre el dictado de las clases, porque es el docente el que en ese momento, en ese aula, con ese grupo de alumnos, tiene la última palabra. Entonces, tanto las organizaciones de salud como las universidades tienen este tipo de estructura organizacional definida por Henry Mintzberg, llamada burocracia profesional, donde las decisiones no necesariamente vienen de los altos mandos. Las decisiones también se toman en la parte operativa de la organización. Tengamos esto presente porque esto es clave para muchos aspectos de la informatización de las instituciones de salud. ¿Qué otra particularidad tienen estas organizaciones? El modelo de cuidado. El diseño de los sistemas de salud históricamente fue centrado en las instituciones. Lo más importante para todo el sistema no era el paciente, era la organización. Y estos modelos se los denomina modelos de radar, porque solamente sabemos que el paciente existe cuando se acerca a la institución para utilizar alguno de los servicios. Cuando viene a consultar un médico, viene a hacerse una extracción de sangre, a realizarse una radiografía, etc. Ingresa dentro del radar, lo captamos, sabemos dónde está. Una vez que finaliza el encuentro y el paciente se aleja de la institución, el paciente desaparece del sistema hasta el próximo contacto. Por eso se lo denomina sistema de radar, porque tenemos un rango dentro del cual sabemos los movimientos del paciente. Fuera de eso, el paciente dejó de existir para nosotros. Es necesario que ocurra un cambio de paradigma en este modelo hacia otro en el que los recursos se acerquen verdaderamente al paciente cuando los necesite, incluso en su propio domicilio. Y una situación particular que existe en las instituciones o en las organizaciones de salud es el error médico. El error se define como el fracaso de una acción planeada para ser completada como se pretende o el uso de un plan incorrecto para lograr un objetivo. Según James Reason, los errores dependen de dos tipos de fallas. O la acción correcta no procede como se pretende, es decir, hubo un error en la ejecución del plan, o la acción original prevista no era la correcta, el error está en el plan. Los errores pueden ocurrir en todas las etapas del proceso de atención, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, inclusive en los cuidados preventivos. El doctor Clement McDonald, pionero de la informática médica, dijo en una publicación que el ser humano tiene limitaciones como procesador de datos, y esto lo lleva a cometer errores involuntarios. Quiere decir que aunque sepa lo que debe hacer, no siempre los resultados obtenidos son perfectos. De esta manera, el autor plantea la no perfectibilidad del hombre.
Los profesionales de la salud enfrentan constantemente temas complejos en el tratamiento de pacientes. Es por ello por lo que la exposición a cometer errores es muy alta. Recuerden que esto se da principalmente por las limitaciones en el procesamiento y almacenamiento de información que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo resolvemos esas limitaciones? Creando el supermédico. En el año 2009, el doctor Charles Friedman postuló el teorema fundamental de la informática médica, que dice: una persona que trabaja en asociación con un recurso de información es mejor que esa misma persona sin ayuda. No es la primera vez que hablamos de la asociación entre una persona y un recurso tecnológico en el podcast. El doctor Charles Friedman hizo 3 derivaciones muy interesantes de su postulado. En la primera, dijo que la informática es más sobre las personas que sobre la tecnología. Esto quiere decir que los recursos de información se van a construir en beneficio de las personas y no vamos a buscar de crear oráculos que compitan con las personas. No forma parte del interés de la informática buscar recursos que por sí mismos sean mejores que la persona. La segunda derivación lo que dice es que para que el teorema se mantenga, este recurso debe ofrecer algo a la persona que aún no sabe. Este corolario ayuda a explicar por qué el desarrollo de recursos de información efectivos es a veces tan desafiante. Lo que el recurso le tiene que ofrecer a la persona no solo tiene que ser correcto, sino que también tiene que ser informativo. Tenemos que incrementar su conocimiento de manera significativa. Debido a que las personas que interactúan con estos recursos generalmente aportan a cualquier tarea un alto nivel de conocimiento personal sobre el dominio en el que están trabajando, el requisito de que el recurso sea informativo establece una vara muy alta para que el teorema se cumpla. Son profesionales altamente capacitados, altísimamente capacitados. Y el doctor Charles Friedman plantea una tercera derivación. El teorema depende de la interacción entre una persona y un recurso, pero los resultados no se pueden predecir antes de que la interacción suceda. Esto quiere decir que sabemos sobre la persona sola y sabemos sobre el recurso solo, pero no podemos saber qué va a suceder cuando la persona utilice el recurso. El teorema puede fallar, a pesar de que el recurso tenga potencial para ser útil, si la persona lo utiliza de manera que no permita la realización de dicho potencial. Por ejemplo, por un mal diseño de la fuente de información, y por lo tanto es difícil de usar bien, o porque la persona no sabe suficiente sobre el dominio para hacer un mejor uso del recurso. Y nosotros nos animamos a hacer 2 derivaciones más. Hay una cuarta derivación, que insisto, también lo planteamos en el podcast donde hablamos de la educación virtual, es: no debemos competir contra las máquinas en aquellas habilidades o características donde nos superan ampliamente. Las máquinas siempre van a ser superiores a los seres humanos en lo que respecta a velocidad de procesamiento y almacenamiento de información. Las computadoras no olvidan, nosotros sí. En estos casos, la computadora supera al ser humano por mucho que nosotros nos esforcemos. Y la quinta derivación, que también es muy importante, es que la asociación humano más sistema de información, o humano-computadora, o humano-recurso tecnológico, como ustedes lo quieran llamar, va a superar al sistema o computadora o recurso de información solo. Nuevamente, es muy relacionado con la primera derivación. No buscamos crear sistemas que compitan con los seres humanos. Buscamos crear sistemas que potencian las habilidades humanas. El paciente consulta al médico, que ayudado por una computadora va a tomar mejores decisiones, diagnósticas o terapéuticas. El humano más la computadora, el humano más el recurso tecnológico, el humano más la información va a superar a la computadora sola. El robot de cirugía Da Vinci no opera solo. Opera
comandado por un cirujano muy hábil, que la diferencia que tiene muy grande ese robot comparado con el ser humano es que el robot puede mover sus, entre comillas, articulaciones de una manera que nosotros no podemos hacer por la limitación anatómica que tenemos de la muñeca. Entonces, el ser humano manejando el robot es mucho mejor que el robot solo. El robot solo no podría operar a un paciente. Es fundamental la asociación humano-computadora o humano-recurso de información. Tengamos en cuenta que no somos capaces de acumular ni de recordar todo el conocimiento producido hasta la fecha, ni siquiera en una única rama de la medicina. Tampoco podemos leer todos los artículos que se publican diariamente sobre nuestra especialidad. ¿Cuántas interacciones de medicamentos pueden o podrán memorizar a lo largo de toda su carrera profesional? Muy pocas seguramente, comparadas con todas las que existen. Y esto los va a llevar a cometer errores que pueden ser muy graves en interacciones que son conocidas, que están publicadas y están documentadas, pero ustedes no se acordaron. Los sistemas de información vienen a resolver este grave problema, brindándonos ayuda en el momento en el que tomamos decisiones, al mostrarnos información clara, precisa y en contexto, simplificando la enorme cantidad de evidencia disponible a lo que es solamente relevante para el paciente en cuestión. Insisto, los sistemas de información bien hechos no están pensados ni desarrollados para reemplazarnos. Vienen a apuntalarnos en aquellas debilidades que tenemos en cuanto al manejo de información. Debemos utilizar la tecnología como apoyo. No debemos competir contra la tecnología. Lo voy a repetir hasta el cansancio. No tiene sentido competir contra la tecnología, y menos en las cosas en las que nos ganan, pero abismalmente. Los sistemas de información en salud mejoran la calidad del cuidado que se brinda por parte de todo el equipo asistencial, porque busca reducir el daño que se le pueda producir a un paciente debido a la mala decisión que puede tomar un profesional en cualquier momento del proceso de atención. Ahora, ¿estos sistemas siempre fueron como los conocemos ahora? Para nada. Se adaptaron y evolucionaron con el correr de los años, seguramente de manera muy similar a la de otros negocios. Veamos cómo fue. Estos sistemas nacen aproximadamente en la década del 60 como sistemas centralizados o monolíticos. Eran un gran bloque. Aparecen primero en los grandes hospitales. Los primeros procesos informatizados son los de gestión de datos administrativa del paciente y las funciones de facturación contable y de finanzas. Todas aquellas que dan sustento a las organizaciones. O sea, si facturamos más rápido, vamos a poder seguir existiendo como institución, como organización. Si nuestros procesos son muy lentos, es probable que vayamos a la quiebra. Entonces, esos fueron los primeros procesos que se informatizaron. Para eso existía una gran computadora central que realizaba todos los procesos. Y existían terminales de video repartidas por el hospital que permitían visualizar los datos que estaban almacenados en esta gran computadora central a manera de espejo. Entre la década del 70 y del 80, cuando empiezan a aparecer las computadoras de rango medio, se empezaron a reemplazar las terminales de video por las computadoras. Y empezaron a surgir los sistemas departamentales, concebidos para resolver las necesidades de información específicas dentro de una porción de la organización de salud. Se enfocaban en el aumento de la productividad del área mediante la gestión de datos, funcionando aislados o conectados al sistema central, en general aislados. Los primeros en informatizar fueron aquellos que buscaban automatizar sus procesos: laboratorio, farmacia, diagnóstico por imágenes, banco de sangre, admisión y egreso de pacientes. Por ser sistemas, estos sistemas departamentales, al ser más flexibles que los sistemas anteriores, los centralizados o monolíticos, las dificultades de comunicación entre estos subsistemas fue en aumento.
y esto favoreció todavía más la fragmentación de la información. En los 80 aparecieron las redes informáticas y multiplicaron todavía el problema de la fragmentación, pero por suerte, a fines de la década del 80, a principios de la década del 90, aparecen los primeros estándares de comunicación. Los años 90 entonces fueron testigos de una competencia muy grande y en aumento en el mercado de la salud, que obligó a la creación de sistemas de información que potenciaran el uso de los datos y una administración más eficiente de los recursos. Con el mejoramiento de las tecnologías de la comunicación de datos y la arquitectura de los sistemas evolucionó hacia un modelo cliente-servidor, por lo cual esta etapa es la etapa de los sistemas distribuidos. Esta etapa se centra en dar mejores herramientas a los profesionales de la salud. Ya salimos de la parte administrativa y entramos en la década del 90 en herramientas para los profesionales de la salud, donde empiezan a aparecer los sistemas de información clínico, que brindan acceso a información específica de los pacientes, tanto de los sistemas centrales, estos sistemas grandes y monolíticos, como de los propios sistemas locales o departamentales. También aparecen nuevos estándares que mejoran la comunicación entre los sistemas, pero el problema de la fragmentación seguía vigente. Una gran cantidad de los sistemas de información que vemos actualmente corresponden a esta categoría de sistemas distribuidos. Si bien este tipo de arquitectura tiene la ventaja de ser escalable, porque va a permitir el agregado de nuevos servidores a demanda cuando los que tenemos ya están al límite, la desventaja que tienen estos sistemas distribuidos es que generan muchísimo tráfico de información dentro de la red, generan mucho movimiento de datos dentro de la red y son más difíciles de programar y testear. Desde finales de la década del 90 se observa una tendencia a la conformación de redes de cuidado, de redes integradas de cuidado. Los sistemas de salud buscan integrar sus componentes, tanto internamente como externamente. Este fenómeno genera nuevos desafíos en estos sistemas, porque van aumentando en complejidad desde el punto de vista tecnológico, organizacional y cultural. A su vez, los avances propios de la medicina, tanto a nivel diagnóstico como tratamiento, contribuyen a la necesidad y aumentan la demanda de sistemas más integrados. La tendencia a la integración nace en Estados Unidos con la fusión de hospitales, clínicas medianas y consultorios. Europa, en cambio, fomenta la creación de redes descentralizadas de instituciones de salud bajo un modelo de información más transversal. En ambos casos, existe una necesidad muy clara de compartir información desde sistemas diferentes con diferentes formatos y estructuras. Para dar solución real a la necesidad de información, los sistemas tienen que ser no solo capaces de enviar y recibir información, sino también de procesarla y entenderla. Esta búsqueda de conexión entre los dos sistemas, o entre más de dos sistemas, es lo que se llama interoperabilidad, que es la capacidad de dos o más sistemas para enviar y recibir información pudiendo procesar su contenido. Pero esta interoperabilidad se ve impedida porque todavía los sistemas de información no estaban del todo maduros. No tenían métodos para facilitar el intercambio. Entonces es que se desarrollaron unas arquitecturas intermedias, llamadas tablas maestras. Por ejemplo, el maestro único de pacientes. Era un lugar, una base de datos única, donde se registraban los datos de los pacientes y desde ahí se comunicaban al resto de los sistemas. Otra característica de esta época es el cambio en el foco de los sistemas de información, que pasan del aspecto administrativo a una perspectiva asistencial. Se entiende que lo importante son los datos y no el sistema, y se da relevancia a los actores y no a la tecnología. Gracias a la creación de redes integradas a través de Internet, se posibilita la integración entre sistemas muy diferentes. Aparecen los servicios web que permiten comunicar
sistemas diferentes a través de servicios estandarizados. Y con el crecimiento explosivo de Internet, las aplicaciones comienzan a estar disponibles de manera universal y sientan las bases para los modelos de servicios que en la actualidad están bajo la arquitectura de la nube. Se accede a estos servicios mediante una tecnología estándar basada en Internet que otorga la gran ventaja de poder ejecutarse desde múltiples plataformas sin necesidad de instalar aplicaciones en la computadora del tipo cliente-servidor. Estos son o deberían ser los sistemas que existen en la actualidad, aunque todavía vemos sistemas distribuidos, no necesariamente sistemas integrados. Para cerrar el podcast, quiero que reflexionemos sobre unas palabras que dijo el doctor Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento era vicedirector médico estratégico del Hospital Italiano de Buenos Aires, en un encuentro presencial de líderes de redes integradas de servicios de salud sobre los sistemas de información para las organizaciones de salud. Si bien él se va a referir a aspectos gubernamentales, van a ver que hay un paralelismo y todo lo que él habla sobre el gobierno uno también lo podría trasladar a las instituciones de salud. Pero escuchemos las palabras de Fernán y después hagamos una reflexión final. Desde la mirada conceptual es como yo insistía en la charla, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que el sistema de información no es un software, sino es una estrategia, y como estrategia se tiene que alinear y adaptar a la estrategia general del sistema. Es decir, que del sistema de salud me refiero, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que para poder discutir un sistema de información y un software que lo acompañe en cualquier red o cualquier proyecto gubernamental, uno tiene que tener muy en claro cuál es la misión y la visión de ese sistema público, hacia dónde va y cuál es la planificación estratégica que tiene, ¿no? Porque, como decíamos, las transformaciones de los sistemas de salud son bastante lentas, llevan años, diferentes gestiones, y lo mismo le pasa a los sistemas informáticos. Entonces uno tiene que tener muy claro una mirada a 5 o 10 años por delante para no ir en un sentido que luego uno tenga que desandar. Eso me parece una cuestión fundamental. La segunda cuestión es que los sistemas informáticos, el éxito o el fracaso de los proyectos de las tecnologías, las TICs, en salud, desde mi perspectiva, no deben evaluarse por cuán eficaces han sido en implementarse, o cuántas personas lo usan, o cuántos datos se juntan. O cuántos datos algo. Claro. Así es, sino que deben evaluarse más bien por qué valor agregado le agregan a la misión institucional. Bien. Desde esa, es decir, que yo siempre insisto, si vos querés evaluar el impacto de un sistema de información, los resultados y los indicadores tienen que ser de índole sanitario y nunca tecnológico, porque ahí es donde verdaderamente vos demostrás que la inversión económica puesta en las tecnologías efectivamente tuvo sentido. Es muy interesante lo que comenta Fernán sobre el proceso de selección de los sistemas de información dentro de las organizaciones de salud. Lamentablemente es más común de lo que ustedes creen utilizar el valor de cantidad de implementaciones como un dato válido cuando no necesariamente es así. Es más, muchas empresas que desarrollan estos sistemas justamente lo utilizan como argumento de venta, como el argumento de venta más potente, compararse entre sí por la cantidad de implementaciones y la cantidad de clientes que tienen. Y lo peor, en estos casos, es lo que esta situación genera, porque se produce un efecto tipo bola de nieve, es decir, un efecto multiplicador, en donde cada vez más va a haber más instituciones que van a adquirir un sistema que no necesariamente es el mejor del mercado o el que mejor resolvería las necesidades que cada organización tiene, pero lo van a adquirir porque sus pares y porque su competencia también lo tiene. Se me viene a la memoria Microsoft Windows. Que sea el sistema operativo más utilizado del mundo no significa que sea el mejor sistema operativo para todos los casos en donde se requiere un sistema operativo. Entonces, el mismo sistema de información no nos va a servir a todos por igual. No existe el one size fits all, donde hay un solo talle que a todos nos va a quedar bien.
no existe. Seamos astutos al momento de tomar una decisión, al momento de elegir un sistema de información, porque ¿saben qué? Nos va a acompañar por muchos o por todos los años en los que nosotros estemos haciendo gestión dentro de esa institución y probablemente nos trascienda a nosotros. Entonces no son decisiones que se deben tomar a la ligera basadas en una demo que nos hicieron que salió muy bien y fue linda y colorida y nos mostraron un montón de cosas por arriba y vimos un montón de cosas que parecían funcionar muy bien. Son decisiones que llevan mucho tiempo y requieren de mucho análisis por parte de toda la organización. Es imprescindible la participación en esta toma de decisión de nuestros recursos más capacitados en la evaluación integral de estos sistemas. Y no me refiero al usuario final, no me refiero al cardiólogo, al clínico, al terapista, me refiero al experto en tecnología, al experto en procesos, en calidad, en informática en salud, en seguridad del paciente. Ellos van a ser nuestros mejores consejeros, porque van a tener la capacidad de ver y analizar aspectos que otros no. Y por último, y para cerrar, quiero quedarme también con otra de las palabras de Fernán, que dijo que los sistemas de información no son un software, sino una estrategia. Y yo también coincido con él, y para mí este también es un concepto clave. Él dice: se tiene que adaptar a la estrategia global del sistema, es decir, en este caso, al de nuestra organización. Es por ello que debemos preguntarnos si la misión y la visión de nuestra organización y de la empresa que desarrolla el software tienen puntos en común. ¿Dónde va a estar nuestra organización en 5 años y qué nos va a aportar el sistema de información para llegar hasta allí? De esto también se desprende que la transformación digital y el crecimiento de una organización no está dado por el sistema de información como una solución mágica. Está dado por la estrategia definida por la dirección. Y el sistema de información será una herramienta que nos permita desarrollar esa estrategia para cumplir con los objetivos. En este podcast hablamos de los sistemas de información. Entendimos que dato, información y conocimiento eran cosas completamente diferentes. Aprendimos que existen 3 tipos de sistemas de información: los transaccionales, los sistemas de apoyo a las decisiones y los sistemas estratégicos, que generalmente se implementan en ese orden, y los estratégicos no se suelen comprar, se suelen hacer dentro de las propias organizaciones. También aprendimos para qué sirven los sistemas de información en las organizaciones de salud. Además de servir para ingresar, almacenar y recopilar la información, también sabemos que sirve para presentar esa información, para analizar esa información, que sirve para educar, que sirve para tomar decisiones. Entendimos que las organizaciones de salud son particulares, que necesitan de la información de manera precisa e inmediata, pero que el registro no es tan como debe ser. Repasamos los conceptos de confidencialidad y seguridad, entendiendo que la seguridad y la confidencialidad son valores importantísimos sobre la información en la que estamos trabajando, pero también la alta disponibilidad de esa información es fundamental, por lo cual el equilibrio es muy complejo. Entendimos que por más que un director dé una orden, en este tipo de estructuras de burocracias organizacionales según Mintzberg, no necesariamente las áreas operativas la van a cumplir. ¿Por qué? Porque son estructuras muy horizontales y no tan verticales. Les contamos sobre el modelo de radar, esta forma de atención donde nosotros sabemos que el paciente existe porque el paciente vino hacia nosotros, pero le perdemos el rastro una vez que sale de la institución, y la necesidad de ese cambio de paradigma, de que la salud vaya a donde está el paciente. Y hablamos del error médico, esta situación no querida por ninguno de nosotros, pero muy frecuente, donde el médico se equivoca en la toma de decisiones o en la ejecución de alguna de las decisiones tomadas. En general involuntaria, pero dada por esa limitación que tenemos como seres humanos en el procesamiento y almacenamiento de información. Y ahí es donde entran los sistemas de información. Ahí es donde hablamos del concepto del supermédico, de la necesidad de trabajar asociados con la tecnología para tomar mejores decisiones. Y finalmente vimos la evolución de los sistemas de información
que partieron de grandes sistemas centralizados y monolíticos para luego empezar a aparecer la informatización en sectores por ahí muy particulares, estos sistemas departamentales para diagnóstico por imágenes, para admisión de pacientes, para laboratorio, en aquellos lugares donde necesitábamos acelerar un poco los procesos. Luego aparecerían en la década del 90 los sistemas distribuidos, gracias a las redes de comunicación de datos. En esta etapa empiezan a aparecer las herramientas para los profesionales de la salud, o sea que en esta etapa es cuando aparece la capa clínica, pero seguíamos teniendo el problema de la fragmentación, de la incompatibilidad por tener estos sistemas que eran demasiado independientes unos de otros y demasiado diferentes unos de otros. Y por último, sobre finales de la década del 90, aparecen los sistemas integrados. Estos sistemas que buscan reunir la información proveniente de distintas fuentes, interpretarla, procesarla, entenderla. Aparecen las tablas maestras. Hay un cambio muy claro en el foco de estos sistemas, que pasa de lo administrativo a lo asistencial, donde lo importante son los datos y no el sistema. Y gracias a la explosión de Internet, aparece la arquitectura en la nube, aparecen los servicios web, aparece la posibilidad de comunicarse a la distancia con otros sistemas de manera eficaz. En el próximo podcast vamos a hablar de la anatomía de los sistemas de información. ¿Qué hay en las entrañas de los sistemas de información en salud? ¿Se pueden disecar? ¿En qué se diferencian los componentes de las dimensiones? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Por qué pueden faltar algunos componentes pero nunca las dimensiones? ¿En qué parte de la anatomía se encuentra la historia clínica electrónica? ¿Por qué es tan importante la cultura organizacional? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos, escuchanos.